En Angars, Rusia, decenas de cuerpos de mujeres asesinadas fueron encontrados en bosques y cementerios de la ciudad. El horror con que fueron perpetrados los crímenes pondría en alerta máxima a la población y a las autoridades siberianas. Un desquiciado asesino en serie estaría acechando entre la oscuridad a mujeres y niñas. El psicópata no dejaba ninguna huella. Era como si siempre estuviera vigilando cada paso que hacían las autoridades. Tendrían que pasar casi 20 años para que la policía le pusiera fin a su accionar criminal. Te doy la cordial bienvenida a este caso, que puso en velo a la comunidad siberiana por más de 2 décadas. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Era finales de enero del año 98. Hacía una tarde helada como muchas en la ciudad de Angars. Estaba nevando y la noche empezaba a caer. Svetlana Mishavichus, una jovencita de 17 años, salía de casa de una amiga. Se dirigía hacia su hogar, que quedaba a unos cuantos minutos de distancia. Minutos que se hacían eternos, ya que la temperatura empezaba a bajar. Al poco tiempo se detiene a un costado de la vía un oficial de policía y le ofrece amablemente llevarla hasta su casa. Svetlana, al ver que se trataba de un policía, le inspiró confianza y no le pareció mala idea. Al contrario, se mostró agradecida, ya que los pies se le estaban congelando del intenso frío, por lo que aceptó el ofrecimiento del oficial. En el trayecto el policía le sacaba tema de conversación, era carismático y tenía muy buen sentido del humor. Cuando quedaba pocos minutos para llegar al lugar, el hombre empezó a cambiar de actitud, hablaba menos y se tornó más serio. Al llegar a la casa de la chica, el policía no frenó. Al contrario, subió la velocidad. Svetlana lo miró con asombro, ya que varias veces le había dicho que se había pasado, pero él solo la ignoraba. La chica, con desconcierto y temerosa de la circunstancia, le decía que parara, pero el policía, con voz fuerte y amenazante, le dijo que se callara. Todo pasaba muy rápido por la mente de la chica. Svetlana entró en pánico y empezó a gritar y a pedir ayuda, pero el policía, con enojo, le propinó un fuerte golpe en la cabeza, que hizo que la jovencita perdiera el conocimiento. Minutos después, Svetlana sintió la fría nieve que pasaba por sus piernas. El oficial la estaba arrastrando por el bosque. La jovencita, como pudo, se levantó y empezó a forcejear con el policía. Este se enojó y comenzó a golpearla. Ella le suplicaba que no le hiciera daño, pero él no entraba en razón. Era como si el gentil policía se hubiera transformado en una bestia. La chica no pudo parar las agresiones del hombre y este terminó abusando de ella. Svetlana tomó fuerzas de donde no las tenía y, en un despiste de su agresor, logró escapar. Llegó hasta la vía donde se encontraba el coche patrulla, tomó las llaves, pero sin saber manejar no pudo hacer mucho. El policía la capturó de nuevo y procedió a llevarla selva adentro, donde se aseguró que no volviera a ver la luz del día. Comenzó a golpear la cabeza de la chica junto a un árbol. Después del nefasto crimen, el policía abandonó el lugar. Al pasar de unas horas, Svetlana volvió en sí, con fuerza interior, y a pesar de las heridas, el dolor y el frío intenso, pudo llegar caminando hasta la vía, donde trató de pedir auxilio a unos vehículos que pasaban por la zona, pero nadie se detuvo a socorrerla. Al poco tiempo se desvaneció y perdió el conocimiento. Al pasar de unas horas, Svetlana volvió a despertarse, pero esta vez se encontraba encima de una mesa, en un cuarto frío y con un particular hedor. Al sentarse y entender lo que estaba sucediendo, vio a una persona acostada a su lado, cubierta con una sábana, y en la punta de su pie, una etiqueta con un número. Svetlana, al ver semejante escena, la invadió el pánico y volvió a desmayarse por tercera ocasión. La chica volvió a cobrar el conocimiento, pero esta vez despertó abrigada en una cama cálida y con una enfermera a su lado. La jovencita trató de explicar lo que le había sucedido, pero no pudo expresarse, ya que había perdido el habla por el fuerte golpe en su cabeza. Svetlana tenía el rostro vendado, ya que se le fue removida una parte de su cuero cabelludo.
para poder suturarle la fuerte herida que sufrió en su cráneo. La jovencita pasó semanas en terapias para recuperar el habla y la capacidad motriz, debido a la fuerte concusión que sufrió el cerebro. Pero desde un principio, la chica con señas identificó a su atacante, gracias a unas fotos que le otorgó la policía. Los oficiales a cargo de la investigación se sorprendieron, ya que la persona señalada por Svetlana era un subteniente de la policía de su mismo cuartel, de nombre Mikhail Poskov. Así que fueron a la casa del oficial. Al llegar a su domicilio, Mikhail los atendió junto a su esposa, quienes aseguraron que nada más que terminó su jornada laboral, se dispuso a ir a su hogar, donde pasó la mayoría del tiempo junto a su familia. Los policías, al ver que se trataba de un compañero de trabajo con un historial intachable, supusieron que la chica tal vez se había confundido debido al fuerte golpe en su cabeza, y a lo mejor se trataba de otra persona que había adquirido un disfraz de policía para engañar a su víctima, lo cual Mikhail estaría a disposición para nuevas interrogaciones, pero al final el caso no trascendió, ya que nunca creyeron el testimonio de Svetlana, debido a que perdió el habla y tenía una parte de sus recuerdos nublados, así que la hallaron incapaz de dar un testimonio verídico. A lo largo del año, hubieron varios reportes de mujeres desaparecidas, pero la policía se pondría en alerta máxima cuando 2 chicas fueron encontradas desnudas con sus cuerpos mutilados, y una de ellas era imposible de identificar a la vista. Estaban ubicadas a escasas distancia de una vía transitable. Las autoridades creían que se estaban enfrentando a un nuevo asesino en serie de mujeres, ya que hace un par de años, en el 94, fue sentenciado a muerte a Andrei Chikatilo por haber abusado y asesinado a más de 50 personas, entre mujeres y niños. Sin duda un caso aberrante. Los nombres de las 2 chicas asesinadas eran Tania Martinova, de 20 años, y su amiga Yulia Kuplikova, de 19. Las chicas fueron a un concierto y regresarían al caer de la noche, pero ya hacía más de la 1 de la madrugada y las chicas no aparecían, así que la hermana junto al esposo de Tania colocaron la denuncia por desaparición, pero los policías dijeron que solo podrían empezar la búsqueda tras haber transcurrido 3 días, lo cual esto fue un suplicio para todos, hasta que 2 días después, unos pastores de la zona hallaron los cuerpos de las mujeres. La policía mandó a llamar a los familiares para la identificación de los cuerpos. El hermano mayor de Tania, Oleg, pasó al cuarto de la morgue. Al entrar, el horror se apoderó de sus ojos. Su hermana tenía del cuello para abajo mutilado, y el de su amiga, ¿para qué describírselos?, totalmente irreconocible. El hombre salió con náuseas de la sala y le impidió entrar a su otra hermana, evitándole así más sufrimiento. En los exámenes post-mortem, revelaron que las mujeres fueron abusadas después de muertas, lo que revela que la policía se estaría enfrentando a un desquiciado feminicida. La población de Irkutsk estaba atemorizada, y muchas mujeres optaban por no salir solas, siempre iban acompañadas de hombres y evitaban andar por lugares poco transitables. Toda la comunidad exigía respuestas y que el asesino fuera capturado lo más pronto posible. Incluso, el agresor fue apodado el hombre lobo de Siberia por el salvajismo de las muertes. A lo largo de los años, fueron entrevistados cientos de personas, entre trabajadores ferroviarios, personal de la morgue y de zonas industriales, y todo tipo de personas con antecedentes criminales, y más de una ocasión se detuvieron a personas inocentes, pero al ver que los asesinatos continuaban, eran liberados a los pocos meses. La frustración era evidente para las autoridades, ya que el temido feminicida no dejaba rastros ni evidencias. Era como si estuviera observando cada paso que hacían los oficiales. Solo se sabía que la mayoría de chicas en algunas ocasiones estaban pasadas de tragos, y el feminicida aprovechaba esta condición para acechar a sus víctimas y así atacar al comenzar la noche. Se calculaba que esto ocurría los días de semanas, porque la mayoría de víctimas eran encontradas los días miércoles. A medida que pasaba el tiempo, el asesino fue más descuidado a la hora de cometer sus crímenes, ya que no se aseguraba de esconder los cuerpos. Se hallaban cuerpos de mujeres por los lados del cementerio. También algunos fueron encontrados a un costado de las vías del tren,
y en la condición en que se encontraban son demasiado fuertes y grotescas, con decirles que algunas de las víctimas fueron decapitadas y en otras ocasiones les extirparon sus corazones. Sin duda escenas bastante impactantes y lamentables. El asesino usaba hachas, punzones, martillos, todo tipo de objeto que se le ocurriese para hacer daño. Sin duda el sadismo siempre estaba presente en todas sus víctimas. En varias escenas se pudieron encontrar evidencias cruciales como las huellas de neumáticos, y estas no estaban contaminadas por el ambiente ni por cuestiones externas, ya que era un sitio de difícil acceso por su área boscosa. Los detectives usaron yeso para imprimir las huellas de neumáticos marcadas en la tierra, dando como resultado a un vehículo de la marca Jeep Niva, uno de los carros usados por la policía de aquella zona, así que fueron investigados a más de 3.500 policías y expolicías de la región de Irkutsk. Se les pidieron muestras de ADN que serían comparados con los fluidos corporales hallados en las víctimas. Solo fue cuestión de días para que llegaran los resultados, dando como positivo en un 100% de relación con el expolicía Mikhail Poskov. De inmediato se le dio detención, apresándolo en una de las paradas de trenes con destino a Vladivostok. Se sospechaba que el hombre ya sabía lo que se le avecinaba y se estaba preparando para huir de la ciudad. Mikhail no puso resistencia, se mostró tranquilo y con disposición de cooperar. Recluido en prisión aceptó todos los cargos, dijo que iba a confesar dónde enterró a más de 20 mujeres, y todo esto con el fin de que el juez le diera la oportunidad de vivir y no fuese acusado de pena de muerte. Mikhail en la entrevista dijo que asesinó a todas esas mujeres porque quería limpiar la ciudad de mujeres inmorales e impuras, que se paseaban caminando por las calles ebrias y sin compañía de sus esposos. También confesó que muchas de esas mujeres les recordaba a su esposa y a su madre, lo cual achacaba parte de culpa de sus múltiples asesinatos. Él afirmaba que su esposa le había sido infiel, aunque la mujer siempre negó el adulterio. Mikhail nunca le creyó. Dijo que no tomó venganza en contra de ella, porque no quería que su hija, que en ese entonces tenía 10 años, creciera sin su madre, y también expresó su odio y resentimiento contra su mamá, ya que la mujer sufrió de alcoholismo y muchas veces lo maltrató en su infancia. Así que veía en sus víctimas a las dos personas que más detestaba en este mundo, y tomó venganza a partir de ello. Mikhail había llegado a la ciudad de Angars cuando apenas era un niño. Allí terminó sus estudios y trabajó con su padre en el cementerio local como sepulturero. Años después, a sus 20, ingresó al ejército. Después de haber terminado el servicio militar, se convirtió en policía y en varias ocasiones participó en sus propias escenas del crimen, lo que le ayudó a perfeccionar su accionar delictivo. Al poco tiempo se casó y tuvo una hija llamada Ekaterina Poskova. En el 98 Mikhail se retiró de la policía y comenzó a trabajar como guardia de seguridad de una compañía petrolera, lo cual esto le facilitaba tener más libertad a la hora de cometer sus crímenes, ya que cuando trabajaba como policía solían ser más rigurosos y tenía que estar reportando su paradero. Pero de igual forma las mujeres se confiaban al ver que se trataba de un guardia de seguridad. Mikhail salía todas las noches en su carro patrulla y mujer que veía caminando sola se le acercaba y amablemente le ofrecía llevarla hasta su sitio de destino. El hombre decía que se ganaba su confianza con pláticas y con buena actitud. También dijo que optó por una estrategia para decidir por el destino que tendrían las mujeres. Si la chica aceptaba la invitación de salir con él, era asesinada, pero si se negaba, la llevaba hasta su hogar, porque él decía que aceptar la invitación de un extraño era algo poco moral y reprochable, lo cual tendría que tener un castigo. Así pasó años con esa doble vida, donde a sus familiares y amigos les hacía creer que era un padre y esposo excepcional, mientras en las noches salía su verdadero ser. Siempre demostró un gran compañerismo en el trabajo, nunca tuvo problemas ni actos de indisciplina. Solo tuvo un percance que fue tomado como ejercicio de sus funciones, cuando abatió a un violador que quería escapar en una persecución. Su esposa e hija en un principio no creían en los cargos que se le imputaban a Mikhail, ya que el hombre le decía a su familia que él era inocente, y a las autoridades les daba otra versión. Sin duda era un maníaco psicópata
que le encantaba manipular a las personas. Mijaíl decía que él nunca planeó los asesinatos, pero era contradictorio con su accionar, ya que escogía los días, el tipo de mujer y las armas con que las asesinaría. Los resultados psiquiátricos revelaron que Mijaíl estaba en sus cabales, y su serie de asesinatos, si bien había odio, ese no era su mayor motivación, sino el placer que éste le ocasionaba, ya que confesó que frenó los ataques al quedar impotente, cuando contrajo sífilis de una de sus víctimas, lo que confirma que era un degenerado que disfrutaba el sufrimiento de las mujeres. Pero la posición de sus familiares cambiaría a medida de que testigos y la prensa rusa dieran a conocer todos los vejámenes que Mijaíl había cometido. Otra sobreviviente acusó a Mijaíl de violación e intentarla asesinar en el año 99. La mujer de 36 años era Eugenia Protosova. Todo sucedió cuando la chica salía de un restaurante y de la misma forma como lo hizo con las otras víctimas, la abordó y luego la trasladó a un sitio desolado, abusó de ella y posteriormente la estranguló. Pero Eugenia sobrevivió al ataque. Unos agricultores la encontraron y la llevaron al hospital. En la corte Mijaíl se vio sorprendido de que hubiera más de una sobreviviente. La mujer nunca confesó antes por temor, pero ahora estaba dispuesta a dar su testimonio. Al pasar de 3 años, la condena estaba escrita para el maníaco de Angars. En enero del 2015, Mijaíl Viktorovich Poskó fue condenado a cadena perpetua por los cargos de violación y asesinato de 22 mujeres y por 2 intentos de asesinato. Mijaíl fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la región de Oblast de Oremburgo, conocida como la prisión del Delfín Negro, nombre que hace referencia a la estatua de un delfín en la entrada de la prisión. Allí estará recluido con otros criminales de alta peligrosidad, como terroristas, asesinos en series, caníbales, entre otros. Svetlana, ahora con 35 años, apareció en el juicio y habló en los medios. Dijo sentirse aliviada en cierta parte al saber que ese monstruo no iba a estar más en las calles haciendo daño a mujeres inocentes. La mujer también confesó haber estado luchando por más de 2 décadas con la enfermedad del sífilis, enfermedad que le fue transmitida el día que Mijaíl abusó de ella, ya que en ese momento la niña era virgen, por lo que Svetlana, todo este tiempo, había estado medicada y con tratamiento para luchar con esa enfermedad. Sin duda Mijaíl era un monstruo que debía pagar el resto de su vida en prisión. En el año 2018, el hombre decidió confesar más crímenes y ofreció brindar detalles de todas las ubicaciones donde enterró decenas de cuerpos, y esto lo hacía con el fin de que se comentara de él en los medios, también para salir de la rutina de la cárcel, más que de un posible arrepentimiento. La frialdad en cómo describía cada crimen sin duda pareciese que no tuviera alma. En total fueron recuperados los cuerpos de 56 mujeres y de un oficial de policía, a quien Mijaíl asesinó cuando ejercía su labor. Se creía que tal vez era cómplice, pero Mijaíl siempre dijo que actuó solo. Cabe la posibilidad que lo haya matado al verse descubierto o por presuntas sospechas. Mijaíl nunca dijo por qué lo asesinó. El hombre fue condenado a una segunda cadena perpetua. Para ese mismo año su esposa se divorció y se ennovió con uno de los investigadores del caso, lo cual esto lo hundió en una profunda depresión que hasta intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió, lo cual fue vigilado por un periodo de tiempo hasta que el individuo se estabilizara. En los años posteriores, Mijaíl siguió confesando más crímenes para llegar a un total de 85 mujeres y un varón asesinado. Sin duda su trayectoria criminal y despiadada lo convierte en el mayor asesino en serie de toda Rusia, y se cree que el número de víctimas podría ascender a más de 100. En el año 2023, Mijaíl quiso jugar su última carta para librarse de su sentencia. Escribió una carta al gobierno ruso para que lo dejaran participar en la guerra contra Ucrania y así reducir su condena o librarse de la misma, pero esta cínica petición no trascendería. Así que el sujeto pasará toda su condena encerrado y haciendo trabajos forzosos en una de las cárceles más duras de la fría Siberia, donde no podrá volver a ver la luz del día.
Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de este video. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.